El video de hoy, a mi parecer, siento que va a ser muy interesante, puesto que estos zapatos que estás viendo aquí a la derecha son unos zapatos de la marca de John Lobb, que me las trajo en un clientito para una restauración. Y pues aprovechando esta grandiosa marca, pues John Lobb es una marca de ultra lujo de Inglaterra, aprovechando que también tengo unos Monk Strap muy similares de la marca de Ace Marks, que son los que estás viendo aquí a la izquierda. Entonces se me ocurrió hacer esta comparativa de estas dos marcas. Aquí a la derecha los zapatos de ultra lujo de la marca inglesa de John Lobb, y aquí a la izquierda los zapatos italianos de la marca de Ace Marks. Vamos a hacer una comparativa entre estas dos marcas. ¿Qué tanta diferencia hay de una marca top mundial a la derecha con una marca que pues relativamente está iniciando en el mundo de la zapatería fina? ¿Cuál es mejor? ¿Qué diferencias hay entre cada uno de ellos? Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Antes de iniciar, te invito a que si te gusta este tipo de contenido relacionado al mundo de la zapatería, me regales un like y me escribas en la caja de comentarios. Esto ayuda al algoritmo de YouTube a que sepa que estos videos son interesantes y ayuda a promocionarlo a más gente relacionada que tenga gusto por el mundo de la zapatería. Si bien pues realmente no tengo la experiencia con John Lobb, pero aprovechando que los tengo aquí físicamente, puedo hacer esta comparativa entre estas dos marcas. Los zapatos de John Lobb que estás viendo aquí a la izquierda, los zapatos más accesibles de esta marca oscilan en el rango de los $1000, de los $1000 para arriba. En contraste, los zapatos de Ace Marks son unos zapatos cuyo rango de precios oscila alrededor de los $300 aproximadamente. Zapatos Monk Straps de $300 contra Monk Straps de más de $1000. ¿Qué hace diferente a cada uno de ellos? Pienso que aquí un factor muy importante que hace una gran barrera en los precios es la marca. John Lobb es una marca que pues lleva más de un siglo de existencia. John Lobb ha estado produciendo zapatería muy fina en Inglaterra desde hace más de 100 años. Por lo tanto, eso pues le da un valor muy adquirido a la marca. Es una marca que desde hace muchos años ha sido muy famosa tanto en Inglaterra como recientemente a nivel mundial. En contraste que los Ace Marks es una marca relativamente nueva, pues lleva aproximadamente unos 5 años aproximadamente en el mercado. Por lo tanto, imagínate una marca que lleva más de 100 años de existencia. Significa que pues es una marca que pues domina lo que es el mundo de la zapatería, domina lo que es tanto la elaboración como la calidad. Es una zapatería que está muy posicionada tanto en Inglaterra como a nivel mundial. Por lo tanto, de la misma manera que Ferragamo o este tipo de marcas de ultra lujo, todas estas marcas pues suelen ser marcas muy antiguas que con el paso del tiempo y con las generaciones han ido perfeccionando su mercadotecnia, así como la calidad y la manera de vender sus zapatos, pues para vender productos de ultra lujo, pues para personas con alto poder adquisitivo. Y eso pues es un gran valor para las personas que buscan zapatería de alta gama. Solo lo que es el nombre de la marca ya es un factor muy importante, y solo por tener la estampa de John Lobb le da el derecho a John Lobb de cobrar altos precios por sus zapatos. Adicionalmente a eso, la calidad de la piel. John Lobb no es una marca que escatima en cuanto a la construcción de sus zapatos. Además de que si bien los precios son muy altos, sin embargo, la calidad de las piezas, la calidad de la piel, la calidad de las suelas, la calidad de todo lo que son los materiales que utiliza, igual son piezas de ultra lujo. John Lobb es una marca muy famosa y reconocida, puesto que, aunque si bien son caros, pero no escatima en los materiales que utiliza, puesto que saben que sus clientes tampoco lo hacen. Por lo tanto, esta piel que tú estás viendo aquí en estos John Lobb, las pieles las obtienen de una tanería muy exclusiva, en la cual solamente se le ofrecen, solamente son pieles que solo sirven para John Lobb. En contraste que los Ace Marks es un poco más reservado con sus fuentes. Si bien Ace Marks igual utiliza pieles full grain leather, pero Ace Marks no
no revela cuál es la fuente de las tanerías que utilizan. Por lo tanto, aunque si bien pues son pieles de muy buena calidad, pero el hecho de que John Love sea muy abierto y este sentido de exclusividad de las pieles que utiliza también pues le da un gran valor, un valor de exclusividad que hace una gran diferencia en los precios. Ahora, en cuanto a lo que es la horma o la forma del zapato, como tú puedes apreciar en estos dos zapatos, tanto Ace Marks como los zapatos de John Love son marcas que se enfocan en los diseños conservadores. No están hechos pues para personas que buscan zapatos en tendencia. Son zapatos que están hechos para personas que buscan en zapatos clásicos, zapatos que se puedan usar de manera atemporal, con el paso del tiempo los puedas seguir utilizando y que nunca pasan de moda. Eso es lo que hace tanto John Love como Ace Marks. Utilizan zapatos clásicos y atemporales. Comparando estos dos zapatos clásicos, realmente en cuanto a la forma, pues realmente sí es un empate en cuanto a la forma. Y en cuanto a la construcción, aquí como tú puedes ver, los zapatos de Ace Marks están hechos en una construcción llamada Blake Stitch, es decir, la suela y la superficie están cosidas, están unidas por medio de costura. En contraste, los zapatos de John Love tienen una elaboración más compleja, una elaboración llamada Goodyear Welted, en la cual la suela, además de estar unida con costura, dentro internamente tienen un corcho que lo hace mucho más cómodo. Tradicionalmente, la construcción Goodyear Welted es mucho más compleja que la Blake, adicionalmente es más cómoda. Y muy en específico, estos zapatos, tú puedes ver en estas tomas, no sé si se logra apreciar, que los zapatos tienen una doble suela, es decir, es una suela más gruesa, puesto que además de que le da una sensación de ser un zapato un poquito más robusto, pero esto ayuda mucho a la durabilidad. Basado en las características que te he compartido, ahora, realmente, ¿qué tanta diferencia hay de uno con el otro? ¿Realmente valen la pena los zapatos de John Love? ¿Pagar más de $1000 por ellos? Mira, recapitulando un poquito, ambos son construcción, uno es construcción Blake y el otro es construcción Goodyear. Si bien uno es más complejo, la Goodyear es más compleja, pero ambos son zapatos muy resistentes en cuanto a el uso y el paso del tiempo. Ambos son en full grain leather, sin embargo, los zapatos de John Love sabemos que vienen de tanerías muy exclusivas, pero a fin de cuentas ambos son construcción Goodyear. Por lo tanto, ambos son zapatos atemporales, ambos son zapatos muy duraderos. Sin embargo, la diferencia entre ellos, más que nada, principalmente está dependiendo de la exclusividad y el lujo de las pieles y el nombre de la marca, que es muy pesado. Puesto que si nosotros tenemos unos John Love, de la misma manera que la relojería fina, estos zapatos John Love, si en algún momento pues tuviéramos la intención de venderlos, es mucho más fácil vender un zapato con mucha fama a nivel mundial, revender un zapato de John Love que revender un zapato de Ace Marks, del cual no mucha gente lo conoce. Por lo tanto, revenderlo pues va a ser un verdadero reto, aunque si bien nosotros como aficionados a la zapatería no compramos los zapatos con esa intención, sin embargo es una característica que pues es importante saber al momento de adquirir estas marcas. Si tienes el presupuesto para estos John Love, en algún momento pues podrías revenderlos si gustas. Pero más importante que eso, yo creo que aquí también viene el factor mental de el lujo. Por lo tanto, cuando adquieres o inviertes una fuerte cantidad de dinero en unos zapatos que sabes que son top premium mundiales, reconocidos mundialmente por ser de los mejores del mundo, esa sensación al utilizarlos, cada vez que te los pones, te vas a sentir como un rey. Te sientes literalmente, combínalo pues con unos buenos zapatos. Bueno, estos buenos zapatos, combínalos con una buena ropa y te vas a sentir de verdad que estás caminando. Hasta te yergues completamente. Sientes de verdad el autoestima, la confianza cuando trabajas. Realmente ese lujo al utilizar este tipo de marcas, pues realmente ayuda mucho a la motivación, a la autoestima. Esto para los que de verdad somos grandes aficionados al mundo de la zapatería.
Por el contrario, si te gustan mucho los zapatos de alta gama, te gustan mucho en tener buenos zapatos, pero no cuentas con ese amplio presupuesto para unos zapatos como los de John Lobb, en ese caso, los zapatos de Ace Marks son una opción muy accesible y una muy buena opción, puesto que aunque no tienes ese nombre pesado de John Lobb, de Crockett & Jones, pero también estás obteniendo un gran porcentaje de la calidad de los zapatos. Estás obteniendo una muy buena construcción, estás obteniendo una muy buena calidad de piel, estás obteniendo full grain leather a un precio no tan elevado como los John Lobb, estás obteniendo una muy buena calidad, forma del zapato, relación calidad-precio muy buena. Por lo tanto, considerar si valen la pena los John Lobb, yo creo que aquí depende mucho del nivel de pasión que uno sienta por los zapatos, así como el nivel de presupuesto. Si realmente eres un gran apasionado del mundo de la zapatería, te gusta lo mejor de lo mejor y cuentas con el presupuesto, definitivamente los John Lobb son unos zapatos que valen mucho la pena. Pero si eres un gran aficionado a la zapatería pero no cuentas con ese presupuesto, en ese caso es cuando son más viables los zapatos o las marcas cuya relación calidad-precio sea un equilibrio muy bueno, como en este caso los zapatos de Ace Marks que estás viendo en este video. ¿Qué te pareció la reseña que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o tienes algún otro comentario que crees que se me olvidó mencionar? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te llama la atención los zapatos de John Lobb que estás viendo aquí a la izquierda y te gustaría ver una reseña más completa, en ese caso te invito a ver los videos que vas a ver a continuación en pantalla. Es un video en el que te comparto una reseña de los zapatos de John Lobb y un video en el que te comparto otra reseña de estos zapatos de Ace Marks.